Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Ya en este punto, en este capítulo 8, ya la obra ha terminado. Ya las murallas están reconstruidas. Ya está restaurado el muro y la ciudad como tal. Bueno, acabamos. ¿Y ahora qué sigue? Ya se restableció la parte física de Jerusalén. Ahora había que restaurar la parte espiritual. Ya habían levantado murallas, ya los enemigos no eran un problema, ya las personas estaban viviendo allí en Jerusalén, pero hacía falta restaurar la comunión con Dios. Y de eso les quiero hablar, porque esta comunión con Dios se restablece en este punto, en este capítulo, a través de la palabra. Dice como título en el capítulo 8, Esdras lee la ley al pueblo. Cuando la Biblia habla de ley, ¿a qué se está refiriendo? A los 5 primeros libros de la Biblia, que eran los que existían a la fecha: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso fue lo que leyó Esdras en este acontecimiento que marcaría la restauración y la completa consagración del pueblo a Dios. Vamos a hacer lectura de los versículos 1 y 2. Repito, Nehemías capítulo 8, versículos 1 y 2, por favor. ¿Dicen amén? Nehemías capítulo 8, versículos 1 y 2. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Era necesaria la consagración, la completa consagración a Dios, porque estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de cualquier pueblo ni de cualquier nación. Es el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, los que estaban restableciendo una ciudad, pero una ciudad que tenía que distinguirse porque en medio de ella estaba la presencia de Dios. Es decir, ¿qué sacamos con una Jerusalén hermosa, esplendorosa, calles recién pavimentadas, casas bien construidas, el templo esplendoroso, las murallas bien construidas, y la comunión con Dios? No, pues gracias a Dios volvimos, gracias a Dios tenemos un ritmo de vida normal y la comunión con Dios. No era solamente una construcción, una parte física la que le interesaba a Dios. Era necesaria una completa consagración. Y eso es lo que el pueblo estaba experimentando. ¿A partir de qué? De la lectura de la palabra del Señor. Esdras, el hombre de palabra, se levantó en la plaza y empezó a leer. Aquí hay algunos aspectos que quiero que consideremos y que entendamos, porque también se aplican a nuestra actualidad. Dice el versículo 2, y lo voy a repetir: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué es lo primero que tengo que considerar? Ahí está la palabra clave: saber entender. Amén. ¿Quiénes estaban allí? Las personas que tenían el intelecto, las personas que sabían leer, que sabían escuchar, que sabían comprender. Tenían que ser personas que pudieran entender. ¿Y dónde estaban los niños? Tal vez estaban en casa, tal vez había alguien cuidándolos, pero se aseguró Nehemías que los que estuvieran allí sean las personas que pueden entender.
¿Qué tan agudo está nuestro entendimiento? ¿Qué tan entendidos somos en la palabra del Señor o en los principios de la vida con los que crecemos? Necesitamos entender. Cuando yo me dirijo o recuerdo lo que dice el Salmo 32:8, si tiene la oportunidad de buscarlo, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso lo dice el Salmo 32:8. Es decir, que a Dios le interesa que usted entienda. Es decir, que Dios se va a valer de su capacidad intelectual y de comprensión para poderle enseñar lo que Él quiere que usted aprenda. Entender qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo que me va a traer una bendición y qué es lo que me va a traer un perjuicio? Le enseñamos permanentemente a los niños y es una expresión repetitiva para nosotros. Y yo creo que ustedes también se la saben de memoria. ¿Qué trae la obediencia? Bueno, no se acuerdan. Recompensa. ¿Y qué trae la desobediencia? Consecuencia. ¿Entendemos eso? Tenemos que tener la capacidad de ¿qué? De entender, de comprender. Tenemos esa capacidad. Somos muy inteligentes. Mira, a veces nosotros decimos: no, pero es que yo leo la Biblia y no me puedo aprender los versículos. Y es que yo trato, hermanos, somos inteligentes. A veces el enemigo nos hace pasar por brutos espirituales cuando pretendemos no serlo. No, somos muy inteligentes, hermanos. Somos muy inteligentes, tenemos la capacidad de retener información de una manera impresionante. Usted es una enciclopedia andante. ¿Usted sabía eso? ¿O no? Por lo tanto, usted tiene la capacidad de ¿qué? De entender. Pero no es suficiente entender. Miremos el versículo 3, por favor. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, ¿qué hora era? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Ya hicieron el cálculo? En presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, se reitera la idea, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Escúcheme bien, en primer lugar tenemos que una completa consagración tiene que ver con saber, entender, comprender. Pero lo segundo es que se debe mantener el interés. ¿El qué? El interés. Es decir, que mantengamos la atención en lo que tenemos que mantener nuestra atención. Que no nos desenfoquemos. Desde muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, la gente empezó a escuchar la palabra. ¿Hasta qué hora? Hasta el mediodía. Y no estaban sentados cómodamente como usted lo está en este momento. Y Esdras tampoco estaba con la comodidad que tengo yo ahora, de que tengo un celular, de que tengo un micrófono, de que tengo una buena luz. Esdras leía, algunos levitas interpretaban y explicaban, pero la gente estaba con su atención puesta en lo que tenían que ponerle cuidado. ¿Sabe cuál es una de las estrategias del reino de las tinieblas para interrumpir nuestra consagración al Señor? Distraernos. Que dejemos de enfocar nuestra mirada en el Señor para enfocarnos en otras cosas. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que lo ha logrado. Porque estamos más pendientes de nuestras redes sociales, del internet, de lo que está de moda, que del Señor. Lo he dicho muchas veces, mis hermanos. Si usted pasa más tiempo frente al celular que delante de la presencia del Señor, entonces el Dios de la Biblia no es su Dios. Si usted es capaz de sentarse 2 horas frente a un trono llamado televisión y ve una película y está hablando a alguien que le gustan las películas, pero no es capaz de arrodillarse 2 horas delante de la presencia del Señor,
entonces su Dios no es el de la palabra, sino que su Dios es el de ese altar llamado televisor. Y no estoy diciendo que sea malo, como hace 50 años que se decía que la televisión era la caja del diablo. No, no es malo. Tampoco el internet es malo. Lo estamos procurando, aprovechando para compartir la palabra del Señor de una manera que nunca imaginamos hacer. Pero a veces mi atención, su atención está más puesta en aquello que no nos conviene, está más puesta en aquello que no edifica y que por consiguiente nos traerá un perjuicio. Yo estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿qué ejemplo les doy? ¿Habrá en la Biblia el ejemplo de alguien que dejó de mantener el interés por tu palabra o por tu presencia? ¿Habrá alguien en la palabra que tuvo un descuido? ¿Habrá alguien en la palabra que dejó de mirarte a ti para mirar a otro lado? Y el Señor pues me lo recordó. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4. No voy a profundizar en este ejemplo, pero sí lo voy a mencionar para que veamos lo perjudicial que puede llegar a ser perder el interés. Lo que muchos llamarían también, contextualizándolo a la realidad de la iglesia, perder el primer amor. ¿Se ha escuchado usted hablar del primer amor? Y he escuchado creyentes que, ay, no quiero orar, no quiero congregarme. ¿Y por qué? Lo que pasa es que perdí el primer amor. No perdió el primer amor, perdió el interés. Ya no le interesa tanto como al principio, porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4. Ya el título lo dice todo. David y la señora Betsabé. Escucha bien, porque la Biblia allí nos dice cómo este hombre dejó de enfocarse. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y ahí nos dice la Biblia dónde debería estar David, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿En dónde debería estar David? En la guerra. Y la Biblia lo dice con tanto detalle, en el año en que los reyes iban a la guerra. Allá debería estar David, dirigiendo su ejército, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Pero él se quedó en su casa. Tenía buen internet, tenía buenas megas de capacidad, tenía un buen dispositivo celular David, tenía un buen computador, tenía un buen televisor. Y él dijo, me quedo en casa. Porque como están diciendo eso, ¿no? Quédate en casa cuando nos conviene, ¿no? Quédate en casa. ¿Y David en dónde se quedó? En su casa. Mandó a sus soldados, mandó a sus comandantes. Yo ya hice mucho por este pueblo, vayan ustedes. Dice el siguiente versículo, el versículo 2. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era feíta la señora. Era muy hermosa, 90, 60, 90. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Mire usted la decadencia de David, que no solamente se quedó mirando a una mujer, codiciándola, y no le importó que ella fuera casada. El versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a ella y jugaron parqués toda la noche. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Por qué no se purificó David? No, pues que es que hay unas reglas para la inmundicia para las mujeres. Sí, pero él también debería por lo menos haberle pedido perdón a Dios o algo. De hecho, más adelante, cuando es confrontado por el profeta,
fue descubierto en su pecado. Él no confesó así como que, ay, que la embarré, venga, perdóneme Dios. No, fue descubierto por el profeta y por eso asumió las consecuencias. ¿Sabe qué le pasó a David? Perdió el interés. El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que oraba, que cantaba, que danzaba, que mataba osos, leones y gigantes, un día perdió el interés. No se deje distraer del enemigo, porque el enemigo quiere distraerle a usted y me quiere distraer a mí. Quiere mostrarnos cosas atractivas. Quiere, hermano, que tengamos una permanente dosis. ¿Cómo es que se llama esa cosa? Que se me olvidó en este momento. Una cosa que produce el cuerpo, una hormona del placer. ¿Melanina? ¿Adrenalina? No, hay otro nombre. Adrenalina sí, pero hay otro nombre. Dopamina, eso. El diablo quiere mantener sus niveles de dopamina al full. Entonces le pone al frente todo lo que produce esa dopamina, ese placer, ese deseo, esa satisfacción. Y resulta que es que usted se toma una cucharada y no es suficiente y usted quiere más. Mira el mismo David. David no solamente la vio, sino que la trajo. Le dijeron, pero es que ella es mujer de Urías, no me importa. Y usted sabe qué mandó hacer después David, ¿no? ¿Qué le hizo a Urías? Lo condecoró, ¿no? Vamos a condecorarlo por tener una esposa tan bonita. Lo mandó a matar. Cayó en homicidio el mismo rey. Todo porque un día perdió el interés. ¿Sabe por qué? Porque un día amaneció sin ganas de ir a culto. Un día amaneció sin ganas de levantarse a la alborada. Ay, el pastor se molesta todos los días con esas alboradas. No, un día perdió el interés. Un día perdió el interés por leer la Biblia. No, yo ya la he leído muchas veces. Un día perdió el interés. Eso fue lo que le pasó a David. Por eso me llama la atención cómo en el tiempo de Nehemías, y ya regresando, la gente estaba atenta, más de 6 horas en pie, escuchando. No se distrajeron, no se distrajeron. Hermanos y hermanas, ¿sabe qué significa? Y hoy van a predicarle, o le están predicando a los niños. ¿Sabe qué significa la serpiente? ¿Sabe qué significa el famoso fruto del que comió Eva y después Adán? Un distractor. Un distractor. Imagínese usted que toda la creación era para ellos. Todo estaba para ellos. Y ellos se enfocaron ¿en qué? En el árbol que no podían comer, en el fruto que no podían comer. Podían pasear por todos lados, podían comer de todo, pero ellos se enfocaron en lo único que no podían hacer. Nehemías capítulo 8 versículos 5 y 6, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el primer punto? Saber entender. El segundo, mantener el interés. Vamos a los versículos 5 y 6, por favor. Abrió pues Esdras. Estamos en Nehemías capítulo 8 versículos 5 y 6. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Me encanta cuando la Biblia afirma la idea anterior. Y dice el versículo 6: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. Bueno, yo estoy seguro que allá dijeron amén más duro. Vamos a repetirlo otra vez. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. Ah, ya estuvo más bonito. Amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. A mí me parece extraordinaria esta acción. Estuvieron de pie más de 6 horas. Luego en un momento tuvieron fuerzas para decir amén, amén. Luego levantaron las manos adorando a Dios, y como si fuera poco, se postraron, rostro a tierra. ¿Cómo se postraron? Rostro a tierra. Se humillaron delante del Señor. ¿Sabe qué significa completa consagración? Significa rendición total. Eso significa que me rindo definitiva y totalmente al Señor. Estaban agotados,
Sí. ¿Se extendió el culto? Sí. Más de 6 horas, hermano. Pero ellos estaban atentos. Había una característica especial. Habían pasado o habían sobrevivido un cautiverio. Por muchos años no se leyó la palabra. Por muchos años no hubo culto. Por muchos años no hubo adoración. Por muchos años no hubo sacrificio. Para algunos de ellos era la primera vez que le escuchaban. Para otros hace mucho tiempo no le escuchaban. Pero la reacción fue generalizada. Escucharon, levantaron sus manos, alabaron al Señor y se postraron a honrar al Señor. Jesús es